Egunon, queridos patitos, vamos a tratar un poquito de Arnaldo, ¿no? Cuando habla en los últimos tiempos respecto a elevar la idea de Bateragune, respecto al Tribunal Supremo con la idea de la repetición del caso y del juicio. Primero, han pasado 15 años largos desde las consecuencias prácticas de Bateragune. Y creo que fue el año anterior cuando se produjeron las grandes manifestaciones en Donosti, San Sebastián, con todo aquel tema. Pero aquí entra en vigor la idea de acéptalo que yo cuento, no vas a tener ganas de investigar por tu lado. Y por tanto, tienes que creerme lo que yo te estoy diciendo, porque mi credibilidad es enorme y la credibilidad de todos los demás es absolutamente enana. Y por tanto, cuando yo te digo, dice Arnaldo Tegui, que el Estado lo que quería era hacer lawfare, quería simplemente evitar que se desestructurara la opción militar para continuar la opción terrorista, y esto significaba que continuara el ámbito violento en el País Vasco, porque a la gente del País Vasco, de los servicios secretos, de los partidos estatales, les encantaba el hecho de que les mataran y de que continuara la sangría por parte de algunos sobre otros. Resulta alucinante e increíble, por eso hay que desmontar esta basura infecta respecto a la verdad. Y la verdad es que tuvieron un montón de posibles salidas para la violencia y no cogieron ninguna. Y resulta curioso que el propio Tegui fue protagonista de muchas de ellas. Porque tiene su historia, tiene su pasado, y todos tenemos la memoria de lo que sucedió recientemente. Pero no solamente eso. Evidentemente, quien empezó el asunto fue en el año 57, cuando cogieron una brecha posible entre el Partido Nacionalista Vasco y el gobierno vasco, como establece el libro de Juan de Guerra, el hermano mayor de Eugenio Ibarzábal. Y por tanto, ahí hubo la posibilidad de establecer un marco general que no fue privativo solamente del ámbito vasco, sino fue privativo del momento, de la época en donde el marxismo-leninismo trató de entrar por las grietas que se establecían en determinados cleavages de conflicto. Por ejemplo, en principio, la independencia de Argelia en el año 45 estaba ligado, por ejemplo, al hecho de que cuando se produce la fiesta, en la liberación, en mayo del 45, los franceses no tienen mejor idea que hacer una represión de alguna gente que estaba en la zona de Argel. Evidentemente esto genera un rechazo que evidentemente tiene en primer término el hecho de la independencia, de la propia Argelia y de las formas de recuerdo de que ha habido un montón de soldados argelinos en el combate del lado de Gaulle, y De Gaulle jamás repartió dádivas en frente de aquellos que debían de haber tenido una consideración con ellos. Por ejemplo, cuando en el propio 1945 les dijo a los vascos: jamás olvidaré lo que los vascos han hecho por la libertad de Francia. Tardó 5 minutos en olvidarlo, hasta el punto de que Francia, luego, en el año 52, si no recuerdo mal, con un ministro de justicia llamado el señor Mitterrand, François Mitterrand, cerró Radio Euskadi, que emitía desde el País Vasco francés, y con un elemento horrible, sentencia judicial de la República de Vichy, de la Francia ocupada, de la Francia fascista, del año 42, 10 años antes, le entregó al régimen franquista el palacete de la Avenue Marceau, que había comprado una serie de personalidades vascas, al PNV, y el PNV se lo cedió al gobierno vasco para que fuera su centro operativo en París. Como sede en la que en el año 51 se crearon los nuevos equipos internacionales, por ejemplo, entrando en ella, en esa sede, el señor Konrad Adenauer.
¿Por qué esta diversión? Pues evidentemente porque las cuestiones tienen su pasado. Lo mismo que Pol Pot y Ho Chi Minh se encontraron en París siendo adolescentes en una zona de hostelería y vietnamitas y eh, camboyanos se odiaban entre ellos. ¿Por qué? Si todos eran marxistas, ¿verdad? Con lo cual opera de fondo, a pesar de que haya la contradicción primaria y secundaria, que es un clásico en el marxismo, pues operan otras cosas que son bastante humanas, ¿m? A la hora de establecer las relaciones políticas. Por lo mismo que, en principio, a la hora de conectar con el pueblo, en Vietnam, la independencia nacional operaba muy por encima del hecho de ser marxistas-leninistas, cosa que luego en la victoria se operó de manera distinta, lo mismo que en el ámbito de la revolución rusa, que es la de febrero, porque la de octubre, noviembre, es un golpe de Estado, la de 1917, y esto lo hemos comentado alguna vez en el canal. En tanto en cuanto hubo una votación para una asamblea constituyente y el Lenin, que ha cumplido 100 años la muerte de Lenin, el gran Lenin, como Stalin fue Pazofia, posteriormente, como ser humano, como político, como líder, a pesar de que se diga no era el mejor líder, pero era el líder que la Unión Soviética necesitaba. Ni eso, ni eso. Como nadie en su sano juicio puede reivindicar a Stalin, pues tratan de reivindicar a Lenin, que es el que estaba antes. Pero es que Lenin decía todo aquello de todo el poder para los soviets. Ya, pero ¿quién controlaba los soviets? ¿Y qué pluralidad interna había dentro? Porque la búsqueda de los soviets, en confrontación de lo que buscaba la Asamblea Constituyente tuvo un 30% de votos los bolcheviques. 30%, frente a un 70% que no eran los bolcheviques y por tanto ocuparon un momento puntual en donde pudieron en el Soviet de Leningrado tomar el poder. Y aparte del Soviet de Leningrado ocupar el poder en el resto del país a través de una guerra civil sangrienta desde 1917 hasta el 1921 y en Asia Central hasta 1923. Todos los modelos soviéticos, marxistas, comunistas, son iguales. Pobreza, destrucción de la persona. Pero en el marco de la Guerra Fría era la confrontación entre el llamado oeste y el llamado este, la zona oriental, occidental. Y en ese esquema surge ETA. Una ETA que tarda en cometer su primer atentado, no fue Begoña Roth por el drill en 1960, a pesar de que lo dijera el señor víctima del terrorismo, como fue el antiguo ministro de Sanidad, Resyuk, asesinado en el año 2000. El señor Benito Manzanas, el señor Pardines, gente que comienza una vicisitud de muerte y asesinato. Y de secuestro, como el señor Abaitua, que lo sabe perfectamente el señor Otegi. Y encajando con esta idea, avanzamos con el hecho de que durante mucho tiempo hubo la posibilidad de parar, debido a que algunos pensaban que el terrorismo estaba ligado al hecho de dictadura, democracia, que en realidad estaban confrontando la dictadura y no el hecho del ámbito nacional, que tampoco estaban confrontando el ámbito del derecho nacional, sino la disposición de que sabían perfectamente, y lo hemos comentado, por ejemplo, ayer sucintamente, pero en otras veces lo hemos comentado, el hecho de que construir una alternativa soviética en España era algo que no podía hacerse en tanto en cuanto ni siquiera durante el año 45 en adelante, después de la derrota de los fascismos en Europa, se fue posible mantener la ficción de una república, de un gobierno republicano en el exilio articulando fuerzas políticas integradoras dentro de un coágulo de unidad. Y por tanto, si no fue posible eso en el periodo de la postguerra mundial, como si hizo el gobierno vasco,
Pues evidentemente era imposible que España pudiera tener un gobierno soviético y por tanto aquellos que querían un gobierno marxista-leninista tuvieron que pensar que en una entidad menor era posible establecer un régimen ligado a Moscú a través de la independencia. Cosa que evidentemente supone la construcción de la independencia como algo instrumental, que lo comentaremos mañana. Y por tanto, es imprescindible entender todo esto para comprender que aquellos que querían la independencia instrumental, evidentemente, confrontaban por el esquema de Guerra Fría, como la Baden-Meinhof, como el IRA hasta cierto punto, ¿m? Como las Brigadas Rojas en Italia, ¿m? Como ETA. Y intentar que por democracia, que por autogobierno, dejaran su negociado de muerte, era un error mayúsculo que mucha gente se negaba a querer entender. Y aún así hubo muchos momentos, muchas estaciones de paso que fueron rechazadas y debemos de recordarlo porque cuando Otegi habla de que el Estado no quería que desapareciera la violencia y quería mantenerla, recuerda en parte lo que la película de 2004, El Lobo, en la última parte, al final prácticamente, cuando Lobo dice que, oye, puedo ir a Francia, todavía mi cobertura es válida, puedo tratar de desmantelar desde dentro toda la cúpula de ETA. Y el personaje interpretado por... luego hizo aquella película de No habrá paz para los maldados, como es... eh, este... José Coronado, le dice al lobo, no podemos hacer eso porque ahora somos expertos antiterroristas. Y ahora mantendremos nuestro negociado en otras circunstancias, pasando de la dictadura a la democracia, pero necesitamos mantener este asunto. Lo cual resultaría curioso que Otegi, que es heredero de todos aquellos que pusieron pasquines, carteles de Se Busca, recomendando a los grupos armados de ETA, todos los comandos, que guardaran una bala para Lobo en su revólver, le estuviera dando la razón a Lobo. ¿Mm? Resulta curioso y paradójico que le esté dando la razón cuando comentó que bueno, el Estado podría haber liquidado al grupo terrorista, pero resultaría también curioso y paradójico que cuando fue posible la negociación, tal vez con el Grapo, desembocó en una situación que al final ha acabado distinto. Evidentemente no se negoció, o sí se intentó negociar, pero al final no hubo ningún tipo de negociación viable y el Grapo acabó degenerando y desapareció, pero desapareció con un poco de dolor en la parte final, que tal vez con una negociación hubiera sido menor. Con lo cual, tenemos diversos ejemplos en donde las negociaciones han acabado por culminar esto en tanto en cuanto se quiere que cuando un grupo terrorista termine, lo sea de manera definitiva y no surjan sucedáneos, no surjan spin-offs de una serie que se quiere ver terminar para siempre. En el año 1978 se produce la primera manifestación en Bilbao contra ETA, liderada por el Partido Nacionalista Vasco. En el año 1983 se produce aquella negociación liderada por Carlos Garaikoetxea con la Mesa de la Paz, que el día antes de entrar en funciones esa mesa y entrar las personas a sentarse en las sillas, ETA cometió un atentado. Un atentado que evidentemente rompió aquella mesa. Rompió aquella mesa por la paz. Por supuesto, tenemos el asunto de 1989 con el término de la situación de la reunión de Stargel, donde ETA fue la responsable de la ruptura de aquellas mesas. Completamente. Podríamos
leer del artículo 7 al 13 del Pacto de Ajuria, en donde hay un elemento tras otro que establece las condiciones para una posible paz y con elementos que podrían hoy a alguna gente, incluido el propio Tegui, pero también al señor Tellado y a otros corifeos del Partido Popular o también de Vox, deberían entender qué es lo que ponía ahí. ¿Qué es lo que pone en el artículo 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Pacto de Ajuria, firmado y entrado en vigor en enero de 1988 por todas las fuerzas políticas, menos Herri Batasuna, claro está? Luego tenemos en 1998, comentado a veces, que esa tregua, que iba a ser de 4 meses, táctica para reponer stocks y para reponer ciertas deficiencias que ya se habían vislumbrado en 1987 con el tema de Hipercore, donde pudo fallecer mi amigo Alberto Plegazuelos, con el que he tenido conversatorios en este canal, y también he estado en su canal. Entonces, primer eurodiputado de Batasuna tuvo dificultades de conciencia. Los catalanes seguro que no se vieron alegres por esa visita cursada por ETA en Barcelona. Y, por supuesto, luego Zaragoza, Vic, todo lo que la gente debería conocer de la memoria histórica con todos esos niños en casas cuartel, liquidados, es memoria de una realidad que cuando en 1997 para algunos coagula con el asunto de el señor Hilaje Blanco. Hemos de recordar que José María Ryan tuvo una manifestación multitudinaria en 1981 por su asesinato ligado con el tema de Lemoiz. Y manifestaciones ha habido, como comentamos, en 1989 por el tema de Argel, en 1983 por el tema de esta Mesa por la Paz, en Bilbao también. El pueblo vasco nunca estuvo silenciado, nunca. El tema del lazo azul, memoria de nuestra historia. Lo mismo que, como digo, el pacto de Lizarra tuvo la virtualidad de establecer Lizarra chiquis que tuvieron una confrontación directa en las municipalidades, en donde la gente que quiera recordar de verdad, y no solamente la parte buena, recordará lo horrible que fue esos Lizarra chiquis en 1999, por culpa de Otegi y de otra gente que seguían las directrices de una organización que lo que quería era o lo suyo o nada. No quería desaparecer, sino imponer sus tesis fuera por la vía militar o fuera por la vía política de la coacción. No de la negociación, no del acuerdo, no. Por la vía militar o por la vía civil debía de asumirse el doctrinario completo de la banda terrorista. Y eso es inaceptable. De una y otra manera. Por eso, cuando en el año 2000, en enero, empiezan los atentados, ver a un Otegi incapaz de hacer una declaración, porque era el responsable del grupo parlamentario de HB en el Parlamento Vasco, es algo peripatético que merece la pena ser recordado. Que el Otegi de 2024 le diga al Otegi del año 2000 ¿quién quería hacer desaparecer la violencia? Él no. Él no. Y luego llegamos, después de Chillarre, con esas negociaciones del año 2002 al año 2004, en ese caserío cerca de lo que es Eibar, el punto de encuentro de los viaductos del País Vasco en el ámbito de la comunidad autónoma, pues tenemos esa circunstancia en la que apostaron por el Partido Socialista porque con el Partido Popular no podían hacer nada y se llegó a un punto igual que Argel y se dio un paso más, llevando al PNV a las negociaciones de Loyola. Y es muy interesante leer en los elementos, los escritos del señor Murua en el Triángulo de Loyola, este libro imprescindible,
como en un momento dado iban a descorchar el champán, porque el acuerdo estaba hecho, en lo que es el acuerdo de Loyola. Y en esa reunión fue prácticamente Arnaldo Otegi. Físicamente fue Arnaldo Otegi, pero virtualmente fue con una pistola. Piensen en una Walter PPK, o en un revólver, puesto encima de la mesa con estruendo, pum, y leyendo un comunicado traído directamente de ETA, destruyendo no solamente aquella mesa de la paz de Loyola, sino cualquier posibilidad de paz. Y eso que había el acuerdo para llegar a esa negociación que luego fuera transmitida a lo que era el ordenamiento jurídico político. Fue ETA, en la voz de Otegi, la que destruyó la paz en Loyola. Segunda vez. Destruyó Lizarra, destruyó Loyola. Y recordemos Chinoki, con su libro no publicado, luego sí, País de Banderizos, una versión 2.0, pero hay una versión 1.0 en donde habla de Gordo, encarcelado en el año 90 en los hoteles propiedad del Estado. Gordo con su celda. Rufi era el nazi, por decir los motes. Por tanto, Lizarra, Loyola y, evidentemente, la consecuencia inmediata que fue Bateragune, como respuesta del Estado ante quien no fue capaz internamente 2 veces de imponer su voluntad civil frente al hecho de la realidad de una violencia terrorista ligada al marxismo-leninismo y a la guerra civil internacional llamada Guerra Fría. Y fue en ese momento en el que se dieron cuenta, pero no de manera ética, no. Se dieron cuenta de manera pecuniaria, de manera concupisciente, de que la situación de ilegalidad, surgida en el año 2002 a través de la ley de partidos y en el 2003 por la vía de los hechos con el señor Garzón, confluyeron esas dos vías para la ilegalización del mundo de la izquierda abertzale. Otro ciclo más electoral sin presencia en los comicios y era el desastre completo. Y habría habido otro elemento que hubiera ocupado ese lugar, porque se ha visto que es más complicado, pero a la vez más sencillo, el hecho de que, existiendo tal vez un nicho electoral, este puede desaparecer completamente, porque hemos vuelto políticamente antes de la escisión del PNV con Eusko Alkartasuna. Hay solamente 2 partidos nacionalistas vascos, aparentemente. Yo creo que nacionalista vasco solamente hay uno, el PNV, y los otros son otra cosa distinta. Pero hasta el año 85-86 había 2 partidos que eran HB y el PNV, con el distingo de que existía todavía Euskadiko Ezkerra. Y ahora no hay ninguna Euskadiko Ezkerra, ¿verdad? Ahora está Euskal Herria Bildu y está el PNV. Y en medio ha estado Eusko Alkartasuna, ha estado Aralar. ¿No había un nicho electoral para esas formaciones que en 2004 firmaron el Foro de Bayona? Parece que no. Con lo cual, ¿quién dice que alguien no hubiera recogido los frutos de ese espacio electoral con la completa desaparición y desarticulación, con un ciclo electoral más en la ilegalidad, con la pérdida de dineros, de puestos de trabajo potenciales, de influencia política, un ciclo más en la ilegalidad, y habrían caído en la irrelevancia completa en el ámbito político? Y esto lo sabían. Sabían perfectamente que era su última oportunidad, porque la había sido de haber obligado a aceptar las condiciones de ETA, habría sido lo que habría salido en Loyola. Resulta curioso porque ya en el documental de La piel contra la piedra, aquel documental que fue atacado de 2002, La pelota vasca, decía uno de los contertulios que para 2006 la situación de la ilegalidad de la izquierda abertzale sería distinta o no habría esa ilegalidad. Resulta curioso recordarlo. Resulta realmente muy curioso.
Otegi fue víctima de esa reacción del Estado, le metieron en la cárcel a mediados del año 2007, justo después del último tramo de negociación, que fue precisamente en medio de las elecciones municipales, forales y autonómicas de mayo, y poquito después le meten en la cárcel por consecuencia aparentemente del tema del caso Bateragune, pero realmente porque evidentemente el Estado necesita una reacción contra esta gente para que sientan en sus carnes lo que han hecho, que es destruir las esperanzas de paz de un país. Por tanto, el caso Bateragune es la plasmación de lo que luego pudo ser el asunto del proceso, donde formalmente no hay una vinculación con lo que realmente hicieron, que no hicieron nada en el tema del proceso, pero sí una hiperventilación, porque no hacer nada también era una forma de enviar señales al mercado en el ámbito económico para una desestabilización que hubiera tenido unas consecuencias de no haber tenido una actuación del Estado de alguna manera. Dejarles a Otegi y compañía en libertad, sin ningún tipo de cargo, después de haber destruido no solamente el proceso de paz de Loyola, sino también el de Lizarra una década antes, era una señal horrible, horrible que se enviaba a la sociedad vasca. Por tanto, en principio, puede ser doloroso, puede ser resultar distinto, pero Otegi se buscó lo que le pasó. Y ya en la cárcel pensó que había que hacer algo distinto porque era insufrible mantener ese ciclo de estar en la ilegalidad, no poder cobrar, de no poder influir políticamente y además un ciclo de violencia que cada vez iba disminuyendo porque cada vez tenían mayor capacidad operativa y por lo tanto era la grapización del movimiento terrorista. Menor influencia social, menor apoyo político social y por tanto la cosa pintaba chunga. Y con la amenaza de que otro llegara y les quitara el caramelo o el bocata de nocilla. Por tanto, Otegi debería entender que él mismo es un hipócrita. Un hipócrita porque todas las opciones para dejar la violencia fueron despreciadas, y he citado algunas, otras también existieron, y cuando llegó el momento final, pues ya quedaba pocas circunstancias. Y ya con la idea de algunos cuando en 2011 se legaliza Bildu y, bueno, entran en el juego político ya definitivamente, algunos intentaron seguir manteniendo el asunto vivo, porque, como dijo Margallo en el año 2015, sin ETA pegando tiros, pues el PP no tiene discurso. Es un reconocimiento de Margallo a Otegi, lo cual resulta curioso y paradójico, ¿verdad? Pero, evidentemente, no podemos evitar la verdad. Y la verdad es esta que comento. Arnaldo, la desaparición de la violencia fue mantenida por ti. Para evitarla y luego, finalmente, cuando te caíste del guindo, para hacerla posible. Con lo cual ahora hablar de lawfare, hablar de Estado, hablar de todo esto y culpar a otros de algo que la violencia la ejercía ETA. Y podía haberla parado ETA. Y tú fuiste de ETA. Porque no la paraste tú. Acusar a los otros de supuestamente inacción a la hora de tratar de evitar, es decir, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que por inacción, pues, oye, que tendrían que haber parado los atentados de Madrid el 11 de marzo. Y que como no actuaron, entonces dejaron que ocurriera. Esto es muy, muy duro. Pero bueno, yo creo que ha quedado claro el asunto respecto a Otegi y el hecho de desaparecer la violencia, que la culpa de su existencia y su mantenimiento fue ni más ni menos que de los que lo cometían, que es de ETA. Y la memoria debe de incidir en los asesinatos, como hicimos recientemente, con uno en memoria de los demás. Por supuesto, evidentemente el 23 de enero fue en la memoria, 29 años, del asesinato de Gregorio Ordóñez, y los que hemos comentado, Miguel Ángel Blanco, José María Ryan, hay muchísimos asesinados por
por la banda terrorista ETA, que merecen su memoria, porque ninguno merecía morir, porque la muerte está asociada a un sistema de justicia en aquellos que tengan la pena de muerte. Pero la privatización del sistema de justicia y de la ejecución, como hizo ETA, esto es contrario a derechos humanos, por supuesto. Creo que ha quedado claro el mensaje. Así pues, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat. Beti bien.